Estás escuchando Horizonte 104.3, la ruta de la fe. Bueno, aquí estamos. Como decíamos hace un momentito, al inicio del programa, ¿verdad? Pues estamos a la espera de nuestro invitado que pues nos honra con su presencia precisamente en la mañana de hoy. Para nosotros es un honor, es un privilegio, ¿no? Recibir pues a la máxima autoridad espiritual aquí en el área. Nos acompaña, está con nosotros, como decíamos hace un momentito, pues el obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey. Qué bueno recibir con un fuerte aplauso a nuestro obispo Jesús Castro Marte, que está con nosotros. Un honor, un privilegio, qué bueno tenerlo por aquí, obispo. Nada, quiero agradecerle de corazón esta invitación de ustedes. Es un programa bien escuchado, La Mañanita, sí, porque generalmente despertar con palabras de aliento, de esperanza, pero no simplemente de esperanza, porque a veces hay mucha forma ideológica, sino de resolver problemas, de ayudar a la comunidad para una orientación sana y fortalecer en medio de las debilidades que tienen la comunidad, principalmente esta ciudad de La Romana, que es una ciudad muy pluralista. Hay muchas realidades, catolicismo, otras religiones, turistas. Es una ciudad muy especial, pero estamos conviviendo en armonía, que eso es lo importante. Como dice la Biblia, juntos y en armonía. Sí. Ciertamente, ¿verdad? Qué bueno, porque con nuestro obispo nosotros podemos tratar, es un abanico, ¿no?, de contenido que podemos tratar todo tipo de temas, porque es un hombre abierto y es un hombre claro y que sabe cómo están las cosas y cómo se manejan las cosas en nuestro país y un poco más allá también. Pero antes de empezar a abordar algunos temas que son de importancia, me gustaría, porque bueno, recién acaba de iniciar la época de Cuaresma, ¿no? Sí, entonces sí. Es importante que los oyentes que nos escuchan en este momento estén al pendiente y usted nos explique básicamente, ¿verdad? Nos dé una panorámica de todo este tiempo en el cual pues entra la Iglesia Católica y que es importante que los hermanos que nos escuchan pongan atención de parte de una autoridad, que es su parte, porque mire, no se salva. Vamos a hablar de política y todo aquí. Así es. Adelante. Habla un poco de todo. Fíjense bien, ayer la iglesia inició el tiempo de la Santa Cuaresma con el llamado miércoles de ceniza, donde hay un signo que es la ceniza y todos estamos caminados para allá. Así que vamos a hacer ceniza. Cuando uno muere se convierte en ceniza. Pero la simbología de la ceniza es un símbolo de camino, que vamos a morir a la realidad del pecado. Que en una palabra, no nos vamos a quedar en la ceniza, sino que durante estos 40 días vamos a meditar sobre la cruz, el padecimiento de Jesucristo. Pero ese padecimiento no puede estar desvinculado con la comunidad. También observamos los sufrimientos que sufrió Cristo con los sufrimientos que sufre la comunidad. Y la Cuaresma es totalmente algo que se actualiza. Es decir, el signo del miércoles de ceniza está ubicado aproximadamente en el siglo IV de la era cristiana, pero oficialmente fue en el siglo XI que ya la iglesia la comenzó a utilizar como signo, como un rito oficial, indicando simplemente: conviértete y cree en el evangelio. Somos polvo, y en el polvo regresamos, pero no nos vamos a quedar ahí. Es decir, que es un sentido también de un camino espiritual hasta llegar a la noche de Pascua, que es la vigilia pascual del sábado en la noche, donde Cristo ha resucitado. En una palabra, que no nos quedamos en ceniza, sino que vamos
a resucitar con Jesucristo. Que si aprende eso, ya tiene una gran... Pasó el librito. Pasó el librito. Sí. Que no nos quedamos en ceniza, sino que vamos a resucitar. Monseñor, los cambios y las transformaciones por las que hasta este momento ha estado pasando de alguna manera la Iglesia Católica, nos gustaría que usted nos explique un poquito a propósito de eso. ¿Han sido para beneficio de los feligreses o usted entiende que de alguna manera las cosas se han quedado ahí más o menos? Háblenos un poquito. Mira, de eso. para hablar de este tema hay que hablar un poquito de la historia del pasado, porque para comprender el presente y proyección del futuro hay que hablar del pasado. Por eso nunca podemos olvidar el pasado. Fíjense, hay un despertar. Además dicen que los pueblos que ignoran su pasado se condenan a repetirlo. Es que no lo podemos olvidar nunca. Correcto. Tenemos que ubicarnos aproximadamente en el siglo XII de la era cristiana. Surgió un gran hombre llamado Francisco de Asís. La iglesia, por circunstancia histórica, estaba envuelta en poderes humanos o mundanos, pero estaba claro sobre la predicación de Jesucristo. Pero a veces el mundo influye mucho en el estilo, en el accionar del ser humano. Y Francisco de Asís, que venía de familia muy rica, se desnuda delante del obispo y dice que quiere desprenderse y comenzar una vida más humilde y más sencilla. Y ahí surgieron los franciscanos, haciéndole un llamado a la iglesia a volver a sus raíces, a su sencillez. Ahí hubo un problema sencillo y la cosa iba caminando. Después hacemos un salto al siglo XVI, donde surgió un gran hombre, que yo lo puedo considerar así, porque tampoco lo podemos disminuir su intelectualidad, Martín Lutero, en el siglo XVI. ¿Qué es lo que propone Martín Lutero? Simplemente una reforma a la Iglesia Católica, que tiene que hacer cierto cambio en el estilo de ser, en el estilo de accionar, y la Iglesia simplemente dice, mira, hay cosas que no estamos de acuerdo contigo, y él engancha en una iglesia en Alemania las 95 tesis que él contiene. Eran cosas más moral, comportamiento del cristianismo de aquel tiempo. Pero eso conllevó que la iglesia volviera a sus raíces cristianas. Y surge un gran hombre llamado San Ignacio de Loyola y hace una contrarreforma. Y mirando todos los conflictos de Martín Lutero, San Ignacio de Loyola, se convoca a un concilio que se llama el Concilio de Trento, que fue un concilio donde la iglesia revisó todo y muchos elementos volvieron a sus raíces, a evangelizar a los pueblos, el espíritu misionero, ir a los lugares más necesitados. Y toda esa edad, el siglo XVI, siglo XVII, en la sociedad se producen muchos cambios. Por ejemplo, en Inglaterra se produce la división, nace la iglesia anglicana de una corriente cristiana. Y los ingleses, todas las iglesias pasan a ser anglicanas. Igualmente Juan Calvino, por otro lado, en Suiza, en Ginebra. Europa está totalmente dividida, el antiguo continente está totalmente dividido. Y en esa época es que se descubre América. Europa dividido y nace la época mercantil. Y de ahí vienen muchos misioneros a nuestra tierra y desde aquí se comienza la evangelización de los pueblos.
y pasamos momentos difíciles. La iglesia dominicana desde el siglo XVII, siglo XVIII, hasta el siglo XIX fue una iglesia totalmente pobre, es decir, que esperaba el llamado situado que venía de España y todas las revoluciones que se producieron, porque solamente no fue revolución con los franceses, sino aquí entraron los ingleses, los franceses, y fue la lucha de Pedro Santana cuando se produjo la anexión a España. Hay mucha culpabilidad, uno la razón, dicen que él traicionó a Duarte, pero se anexó a España. Y por eso hablamos, gracias a Dios, el español. Pero ya en la época actual, la iglesia está viviendo con una actitud abierta lo que se llama la iglesia sinodal. ¿Qué quiere decir la iglesia sinodal? Una iglesia que escucha al pueblo de Dios. Si tú eres bautizado, la iglesia te tiene que escuchar tus inquietudes, tus problemáticas, y por eso nosotros estamos abiertos, visitando todos los sectores, visitando las comunidades, no buscando cantidades, ni peleando con otras religiones, porque eso no nos interesa, porque el cristiano de otras religiones no podemos estar peleando. Es decir, que eso no deluce a ningún cristiano. A nosotros lo que nos luce es el amor, la capacidad del perdón, la capacidad de acogida al otro. Entonces, todo problema también se nota en la vida social y política, que a veces, ¿qué observamos en el mundo social y político y cultural? Muchas divisiones. Gracias a Dios que han surgido los llamados los partidos políticos, que son los que fortalecen el sistema democrático de cualquier nación. Yo quiero, si usted me lo permite, monseñor, porque usted hacía mención hace un momento, o hizo mención del sistema de partido político. Y usted decía, bueno, gracias a Dios que surgieron los partidos políticos. Sí. Sin embargo, sin alejarnos del tema, pero me gustaría que usted me edifique un poquito más y al público que nos escucha en este momento, porque como decíamos, tenemos una voz aquí autorizada que no solo habla de evangelización, no solo habla de religión, también aporta y trata temas que son de interés social y que a la gente le interesa mucho y que lo escucha por demás, que eso es importante, escucha su voz. Usted decía hace unos días que la democracia de la República Dominicana estaba secuestrada, que está secuestrada la democracia de la República Dominicana. Le explico por qué. ¿En qué usted se basa realmente para decir eso? Fíjese bien, vamos a comenzar por momento. Un primer momento. El origen de un partido político o la fortaleza de un partido, gracias por este café, eso hace que uno se ponga más contento y más alegre. Un cafecito, no sé de qué marca es, pero bueno. Oí clarito que dijeron salud. Bueno. Fíjense bien, hay una plataforma en los partidos políticos que se llama la ideología. Todos los partidos deben que tener una plataforma ideológica. Ustedes que vivieron el origen del PRD, vivieron el origen del PLD, del Partido Reformista Social Cristiano, tanto el profesor Juan Bosch como el profesor José Francisco Peña Gómez y el doctor Joaquín Balaguer, que eran tres grandes líderes en esa época de los 66 hasta entrar casi en el 2000, que dominaban todo el escenario político de aquel tiempo. Estaba muy marcado ideológicamente. Por ejemplo, el discurso del profesor Juan Bosch a nivel del PLD era exaltar la moralidad, la ética y la transparencia. El discurso de
Peña Gómez era la preocupación social, porque era democracia social, preocupación por los pobres, por los indigentes. Y generalmente el doctor Joaquín Balaguer, por tener una visión del Partido Cristiano, se desarrolló lo que se llamó la reforma agraria, INEPRE, para llevarle comida a la Cruz Roja, le llamaban, aquello que no recuerdo el nombre, pero que tenía su matiz social y venía de una dictadura y de un país descompuesto y tenía que poner cierto orden. Pero bueno, hay sus luces y sus sombras. Entonces, ¿qué ha pasado en la época contemporánea cuando yo hablo que está secuestrado un país? Los partidos, la democracia. Cuando un partido político tiene como plataforma y se ha convertido en un concepto mercantil, ahí pierde la esencia ideológica. ¿Y quienes son generalmente desarrollan, van proyectando ese partido? Es el dinero. Yo sé que el dinero es necesario para la organización, para las actividades, pero un partido que no tenga escuela de formación política, que no tenga estructura ideológica y lo que tenga como base el dinero, ya perdió la esencia. Y por eso es mi preocupación que los partidos políticos han perdido la esencia porque se han convertido en un proceso industrializado. Oye la palabra que estoy utilizando. Una pequeña industria donde hay un montaje de un marketing político como si fuera una publicidad mercantil para fabricar candidatos. Y fabrican candidatos de la noche a la mañana, pero sin una base ideológica ni una formación política. Ese es lo primero. Cuando uno hace una pequeña evaluación, yo parto de lo que sale en la prensa. Y yo no estoy hablando cosas que no tengan una base y una justificación de datos claros. Diputados, senadores, regidores, alcaldes, que lo acusen directamente que están bregando con el narcotráfico de droga, que ya el Estado se puede convertir, si sigue así, si sigue, todavía no se ha convertido, porque no podemos decir que la República Dominicana es un narcoestado, eso no lo podemos decir, pero tampoco podemos negar que los narcotraficantes inyectan mucho dinero a los partidos políticos. Entonces, ese otro aspecto. El tercer elemento es la clase empresarial dominicana, que mucha clase empresarial inyectan dinero a los partidos políticos, generalmente cuando llegan al poder, porque nadie da dinero por dar dinero. Ningún narcotraficante va a dar dinero a un partido por nada. Entonces, partiendo de estas tres realidades, tenemos problemas. Yo digo que la democracia está secuestrada en República Dominicana, pero todo no está perdido, porque fíjense, ya se están tomando decisiones. Ya muchos de esos diputados, algunos regidores, lo han pedido en extradiciones para Estados Unidos. Y el gobierno dominicano lo ha enviado a cumplir los procesos judiciales que indican los Estados Unidos de América. Es decir, que han tomado medidas, pero lo que hay que ver es cada partido político cuando presenta un candidato lo van filtrando. Se supone. Pero hay la filtración no es simplemente una filtración
del sistema de computadora, sino la mejor filtración es el pueblo. Que le pregunten al vecino del barrio, que le pregunten a los familiares, que le pregunten al amigo, esta persona de a dónde surgió, cómo consiguió tanto dinero de la noche a la mañana. Entonces esas son preguntas existenciales que los partidos deben preguntarse. Entonces, en la medida en que surjan personas éticas, de moralidad, de un comportamiento correcto, y muchos cristianos, católicos cristianos, que se meten en el mundo político, y no es que van a lograr porque sean católicos, porque sean cristianos, sino que se tienen que tirar a la candelá, al visiteo. No es porque que cara bonita y que yo soy católico, sí, y abrazar, que la iglesia me va a apoyar. No, usted tiene que tener vocación, sí, para ser político. Sí. Y pienso que la palabra secuestrar ya se está mejorando, porque tenemos ya tribunales electorales. Ojalá que en la próxima campaña no se oyen esos ruidos, que el narco tiene influencia, que sectores empresariales tienen influencia, que grupos foráneos tienen poder para influenciar en cualquier partido político, sino que una verdadera democracia se construye con el voto del pueblo. Esa es otra cosa. Pero voy más profundo. Otro secuestro es la falta de conciencia de muchos jóvenes que venden su voto por un picapollo, por un par de dinero que le dan, 1,000 pesos. Un poterrón. Y ustedes ven la fila al final, como a las 4:30 de la tarde, están esa fila grande diciendo que me busquen lo mío, que yo voy a votar por el candidato. Y por eso es la conciencia que tiene que tener el pueblo dominicano, y por eso yo partí que posiblemente, si seguimos así, esa fue la palabra, nuestra democracia puede estar secuestrada. Primero, Tanita. No sé si me entendieron. Sí, claramente. Pruebe su cafecito ahí, que está muy bueno antes que se le fríe. Un café frío no es bueno. Hablamos ahí de un poquito de ética. Yo escuché que usted había exhortado a los servidores públicos que no se lucraran con el erario de los dominicanos. O sea, ¿y qué mecanismo de fiscalización social propone la iglesia para poder cambiar esta impunidad? Miren, la iglesia no es gobierno. El gobierno dominicano tiene lo que se llama los controles. Hay controles. Cada institución tiene un departamento de ética. Hay controles de los ingresos, hacer auditoría clara y precisa. ¿Por qué? Porque hay gastos que hay que justificarlo. Por ejemplo, que te digan que se gastaron tantos millones en medicamentos de alto costo, que le llaman, y después esos medicamentos no aparecen o se dañaron, pero se compraron. Entonces eso duele, eso es falta de control. Generalmente la corrupción en muchos elementos, la falta de control en los sistemas internos de cada institución. Si el gobierno coloca un protocolo exigente, rígido, para mantener control en los ingresos del Estado, la cosa cambia. Porque aquí es uno de los países donde los impuestos, el ITEVI, está mejor organizado en República Dominicana. Y gracias a Dios por eso nos hemos mantenido. Y encima de todo eso,
hay muchos préstamos que se están haciendo. Yo pienso que el país, la República Dominicana, debe ser realista y debe haber un ajuste económico o reforma económica que esté dirigido principalmente a no maltratar a los pobres, buscarle que sea algo humano, pero tiene que haber algunos ajustes económicos necesariamente, porque históricamente vamos progresando, hay más exigencia de escuela, se va aumentando el alumno, se va aumentando los enfermos, se va aumentando las necesidades básicas. La población. La población necesita limpiar y los que tienen más, los ricos, los emprendedores, que tomen conciencia que los ajustes y una reforma fiscal humanizante es necesaria en la República Dominicana. Pero que sepan que tiene que haber necesariamente un pacto social con los más vulnerables, los más pobres de la nación. ¿Por qué? Porque el gobierno es el gobierno de todos y de todas. Porque una persona que no esté trabajando, que tenga 5 hijos, que vive en una pobreza extrema, no le vamos a decir que se muera de hambre. El gobierno tiene que tener planes sociales fundamentales, pero algo bien real y bien organizado. Y con los ingresos, ¿saben los millones de corrupción y de patrimonio de nuestro país? Que a veces uno se sorprende de cantidad de números que dicen que tal institución se llevaron tantos millones, tal institución hubo corrupción. Y la consecuencia de eso, que existan las pruebas necesarias, y para que ellos le devuelvan todo el dinero robado al Estado Dominicano. No es que hagan un aparataje, no que 300, que 3,000, un acuerdo. Qué bochornoso, eso es bochornoso. Eso da vergüenza. El que le roba a un país, que devuelva la última tilde, el último clavito que tiene para que este país progrese, porque tenemos que enmendar el mensaje. Así claro. Adelante, Sufalí. Un honor, señor, tenerlo acá. Sí. Una pregunta que a mí me está haciendo mucho ruido. Sí. Yo decía, pero después del presidente Luis Abinader, yo entendía que la Iglesia Católica tenía el poder para intentar subyugar o mitigar todas estas problemáticas que estaban pasando, tanto con la corrupción como con los narcotraficantes. Yo entiendo que, como usted decía, ¿usted cree que porque le están inyectando también a las iglesias, es que las iglesias en general se quedan calladas? No, nada de eso. La iglesia tiene 2 dimensiones. La iglesia anuncia y denuncia. Nosotros no somos un gobierno teocrático. Aquí lo que ponen a gobernar son laicos y laicas que no son sacerdotes. Y ellos son los que tienen que tomar la medida. Si fuera un gobierno teocrático y la iglesia gobernara, nosotros lo que orientamos y denunciamos y anunciamos las cosas malas y las cosas buenas. Por ejemplo, la iglesia constantemente habla de corrupción. La iglesia constantemente denuncia males crueles que están sucediendo. Por ejemplo, a nivel de medio ambiente, si nosotros nos vamos a la zona norte, principalmente a la Santiago, Miranda, todas esas áreas restringidas, la iglesia ha sido portavoz de la defensa del medio ambiente. Sí, correcto. Entonces, la iglesia no es gobierno, nosotros lo que tenemos voz para gritar y para decir 2 o 3 cosas al que hay que decirle las cosas. Exacto. Sí, la voz nuestra y con fuerza es una voz moral. sí.
pero no una voz de decisiones, porque nosotros no manejamos el dinero. Correcto. ¿Quiénes manejan el dinero? El Estado de Derecho, y nosotros lo que decimos que hay cosas que no andan bien, que traten de enderezarse, es lo único que podemos hacer, porque no somos gobierno. Así es. Por aquí, Aimé, Amado, adelante. Para mí en este día estoy regocijada, estoy feliz, porque sé que nuestro país cuenta con una persona con la voz que todos los escuchan sin límite, sin consecuencia. Porque a veces nosotros sabemos esto, pero ¿sabe qué? Debemos de callarnos. Pero usted ha dicho cosas que yo, wow, y cuando usted habla yo hago así, pero no me atrevo a decirlo porque tenemos consecuencias. Y realmente yo le doy las gracias a Dios por tenerlo realmente y por usted tener esa voz tan fuerte. Siga hablando fuerte porque su pueblo lo necesita. Muchísimas gracias. Sí, mira, no, yo le quiero decir una cosa. Este país, la República Dominicana, uno tiene que agradecerle mucho porque, fíjese bien, en medio de todo escape que hay y corrupción que se mencionan a veces, son media mentira, media verdad, hay muchos comentarios, pero la República Dominicana está en tercer lugar de los países más transparentes. Considérate tú que nosotros estamos en tercer lugar. ¿Cómo estarán aquellos países que están debajo de nosotros? Que son como 83 países. Fíjense bien, Santo Dios. aquí, porque las cosas hay que decirlas como son. Aquí el gobierno dominicano de Luis Abinader, los funcionarios han hecho cosas malas, pero se han tomado medidas. Sí, de inmediato. Ustedes me pueden decir, si hay un ruido, de una vez él lo envía a la investigación y se toma medidas. Pero había una costumbre que no se tomaba medidas, que se escondía. Entonces, eso se llama enfrentar la corrupción. Y hay un aspecto importante, que hay un crecimiento de una justicia independiente, porque todo es un proceso. Así es. No era fácil entrarle a un funcionario de un propio gobierno que quizá había ayudado en la campaña electoral y había invertido dinero, decirle, mira, usted va a sentarse en el sillón de los acusados. Sí, correcto, en el banquillo. Y van más de 5 ministros de este gobierno que lo han sentado. Eso hay que verlo también. Claro que sí. Y eso indica que se está enfrentando la corrupción. Pero el segundo aspecto que yo le digo, no llegar ahí, sino tenemos que tener controles. Prevenir, esa es la palabra, para no llegar ahí. Adelante. Pero se han tomado medidas. Orsín. Que esto es positivo. Monseñor, muy buenos días. Gracias por el privilegio. Ahorita usted hablaba de la política dominicana, el cual... Que lo prenda. Prende el micrófono. Ya. Ahora sí te estamos oyendo, Orsinski. Sí. Yo sentía que faltaba esa. Comience Hablando. comience de nuevo. Buenos días, Monseñor. Gracias por el privilegio. Usted hablaba ahorita de las ideologías políticas a la cual sustentaba el sistema de nuestro país. Pero con la muerte de estos 3 líderes, pues se fueron las ideologías con ellos. El liderazgo actual y el liderazgo por venir. ¿Cuál es su parecer con relación a los nuevos aspirantes, lo que pretenden llevar el carril del desarrollo y representación de nuestro pueblo? Yo pienso que hay una gran generación de muchas personas dedicadas en el accionar político que tienen la juventud, que son personas de 50, de 60 años hacia abajo. 60 años hacia abajo, una persona joven. Y tienen criterio claro, están bien formados todos los candidatos presidenciales, tanto del PLD, tanto del partido
el Partido Revolucionario Moderno. Son personas que sus condiciones de edad están bien y a la vez tienen una gran experiencia. Y algo curioso, y yo felicito a las mujeres que se están tirando como candidata a ser presidente. Ya la República Dominicana está preparada para que una mujer sea presidenta. Ya. Es decir, que ustedes sientan ese orgullo y grandeza, que hay mujeres aquí preparadas para asumir la escalonata presidencial del Palacio Nacional. Bien. Wow. De la nación Bien, que sea. Yo quería hacer una pregunta en base a eso. Sí. Ya que usted está hablando de eso. Es de que usted tiene que estar alegre. Sí, nos sentimos representadas realmente. Sí. ¿Qué impacto cree usted con ese liderazgo femenino que podríamos tener nosotros en las soluciones de todos esos problemas de violencia intrafamiliar y violencia de género? Fíjense bien, las mujeres tienen un sentido más de sensibilidad. Fíjense bien, hay una psicología, y hay un aspecto psicológico. En el asunto no es rechazando a los hombres en el sentido de la seriedad, pero ya el aspecto por ser femenina tiene un aspecto de más transparencia. A veces los hombres somos más avividosos, más vivos, y las mujeres tienen sensibilidad. Más meneado. Más meneado, Sí, es la palabra, más meneado, más inquieto. Y la mano como que no, Sí, va como Y tiembla. tiembla. Entonces, en las mujeres se ven valores. Y cuando hay valores, ustedes han observado en los poderes judiciales, en la mayoría son mujeres. En la gobernación, Sí. la mayoría son mujeres, todas son mujeres. Y cómo estas mujeres han realizado un trabajo ético, transparente y serio. Y ve una mujer de la candidata que tenemos, que han parecido Carolina, Raquel, Margarita en su momento, y está ahí también. Sí. La del PLD también, hay otra, que están súper preparadas y tienen unos discursos claros hacia dónde va la democracia y tienen transparencia ética y vivencia histórica ética. Uno dice, ya este país necesita una mujer. No que necesita, sino que hay que fajarse, con la base. Los hombres tienen que fajarse ahora. Bajar la base, porque el problema es en que una candidatura presidencial, una candidatura para ser diputado y ser senador, no se consigue de la noche a la mañana. No. Y aquellos que la consiguen de la noche a la mañana, ustedes saben de dónde vienen. Así es. Atento a papeleta y a otra cosa. Qué bueno, el arquitecto Memo Mejía. Adelante y luego Charlie, adelante. Sí, buen día. Un placer, señor obispo, estar compartiendo esta cabina con usted. Usted hablaba en su intervención de la iglesia moderna, que es la iglesia sinodal. Sí, la iglesia moderna no. Siempre ha existido desde el tiempo de Jesucristo. Por ahí, desde el tiempo de Jesucristo. Mira, fíjate bien. Te voy a poner 2 ejemplos. Se produjo un problema con los gentiles que no podían circuncidarse para bautizarse. Y le presentan ese problema a Pedro, a los apóstoles. Pablo se lo presenta también. Y se formó una gran discusión. Y después el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, le han limitado de comer carne y esto, pero se pueden bautizar. Entonces hubo diálogo, hubo discusión. Y cuando las primeras comunidades
también la fracción del PAN, quienes participaban en las primeras comunidades, si eran judíos, si eran gentiles. Así que siempre, y después comenzó desde Río de Janeiro, en Vaticano II, primero, la participación Pueblo de Dios, que hay una participación, una comunión. Así que la iglesia sinodal siempre ha existido. Lo que el Papa Francisco trató de abrir, lo que se llama el concepto sinodal, los sínodos, a los laicos y laicas, que participe todo el pueblo de Dios junto con los obispos, es colocar como una mesa redonda donde se vean la cara. Y ahí que descubrió el Papa Francisco, cómo nosotros hemos formado la iglesia. Y ahí surgió, criterio muy personal mío, surgió un aspecto de una iglesia ideológica y una iglesia eclesial. Y cómo combinar esa iglesia ideológica con esa iglesia eclesial, porque necesitamos de las ideas, de aspecto ideológico, pero necesitamos también de esa iglesia eclesial, de esa iglesia del magisterio. Y el Papa Francisco trató eso, de ver cómo nosotros hemos formado, porque no podemos utilizar la iglesia como fachada. Vamos a utilizar la iglesia para los sacramentos, vamos a utilizar la iglesia, ciertos elementos útiles que tiene la iglesia, y después cada cual con su idea, con su criterio. No, debe ser una iglesia eclesial, donde hay un magisterio, donde existe el Papa, donde existen los obispos, sacerdotes, y tener cierto sentido de obediencia a esa iglesia eclesial. Usted habla de una combinación. Una combinación. Una combinación. Porque por ahí va mi inquietud, no era una pregunta. Sí. De que siendo la iglesia una institución milenaria, si hubiese sido siempre así, esa combinación, yo entiendo que podría ser una iglesia más efectiva. Pero mira, siempre en la vida. Sin embargo, el Papa Francisco que viene y revive eso, sí, en estos tiempos, prácticamente ayer. Pero sabes, en la vida siempre cuando entran los intereses, que pueden ser intereses económicos, intereses ideológicos, culturales, habrá su conflicto. Sí. Por ejemplo, todo el mundo del relativismo, la ideología de género, el materialismo, el marxismo, ahora los neomarxistas, estos países que han surgido y han ganado las elecciones, el caso de Venezuela, de Nicaragua, que no son de derecha, de Chile, y que han surgido Brasil, hay moderados, hay radicales. Es así la vida, es decir, que la vida es dinámica. Charlie, adelante. Sobre todo que yo vengo de la iglesia evangélica y amé, decía aquel compañero, que amé al Papa Francisco, a distancia se hizo mi amigo. Así es. El primer Papa del cual que hizo una amistad a distancia. Una pregunta, la incidencia de la iglesia católica y apostólica romana en la juventud. Para nadie es un secreto que no solo la República Dominicana, sino que aparentemente a partir del 98 la sociedad empezó a colapsar. El común denominador, dice la ONU, Nacional Estadística de los delincuentes, en la República Dominicana no llegan a 30 años. Sin embargo, la iglesia que ha tenido una incidencia desde siempre en, digamos, en la sociedad en sentido general, no solo católica, la vemos, al menos yo, la percibo ausente en impactar a los jóvenes, que por naturaleza es el relevo generacional. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿O qué piensa hacer la iglesia para que esta sociedad en la que vivimos hoy, donde se ha normalizado el pecado, o sea, el pecado se ha normalizado, vemos como que los hogares, incluso hay un asunto que se llama feria. Sí, la gente que quiere ser animal ahora. Sí. Es una pregunta. ¿Qué ha hecho la iglesia? ¿Qué ha pensado la iglesia? ¿Qué piensa hacer? Con relación a rescatar a esos jóvenes que se nos fueron de las manos ya.
Sí, sí. Fíjense bien, miren, el mundo ha cambiado grandemente. Ahora generalmente, y hay que buscar culpabilidad. Las redes sociales, Facebook, Twitter y la llamada inteligencia artificial, que eso hay que profundizar grandemente, ha tenido gran influencia en la juventud. Si ya los jóvenes, a través de las redes sociales y los medios de comunicación, han cambiado porque ellos han ganado un terreno muy, muy, muy grande. Entonces, pero la iglesia, por ejemplo, la iglesia no se ha quedado atrás. Generalmente la iglesia ha creado muchos movimientos. Por ejemplo, hay un movimiento que tiene una gran influencia aquí, que no ha llegado a la diócesis, que se llama Onda Juvenil. Hay otro que se llama La Pandilla. Así que nosotros, generalmente en la arquidiócesis de Santo Domingo, cuando yo estaba allá, buscamos muchas modalidades para acercarnos a la juventud y aquí lo estamos utilizando. Por ejemplo, prontamente vamos a traer aquí a La Romana un gran movimiento juvenil para tener encuentros, impactos juveniles. Ustedes han observado en un edificio que estaba totalmente abandonado, que lo estamos pintando. Vendrá un barrio, no me recuerdo, yo sé que es un edificio que daban talleres de antes. Vamos a hacer ahí lo que se llama impacto con la juventud. Jóvenes de la calle, jóvenes abandonados, le vamos a... Y solamente a través de oración. A través de oración. ¿Por qué? Porque el joven debe encontrarse consigo mismo. Es la oración y la fortaleza interior que puede una juventud cambiar. Porque estamos en un mundo light, en un mundo líquido, en un mundo superficial, y las redes sociales han fortalecido eso. Por ejemplo, en las escuelas, los niños con internet. Es que el internet es un universo inmenso. Ahí existe pornografía, ahí existe desenfrenos sexuales, pero también hay cosas buenas. Sí, correcto. Y que se pueden utilizar. Arma de doble filo. Pero que los adolescentes, por eso se llaman adolescentes, porque adolecen y le dejan esos aparaticos y ellos ven y te dejan dominar fácilmente. Pero la iglesia está dando unos pasos determinantes y buscando métodos. Por ejemplo, nosotros aquí que estamos concentrando todos los colegios y ofreciéndole y bajándole de precio a nivel que nos van nombrando los profesores, vamos bajando de precio para que entren a los colegios a través de un convenio, porque, dándole facilidades. Cuando nos nombren todos los profesores, será público. Pero si tenemos la mitad de los profesores, yo no tengo una varita mágica para conseguir el dinero y pagar a esos profesores. Sí, pero le vamos bajando por ciento y cuando lleguemos, que ya todos los profesores, pasará directamente al sector público. Están casi así ya. Sí, casi están así. Es decir, la iglesia tiene ahora mismo, la iglesia católica, para su información, más de 13,000 muchachos ahora mismo trancados en escuela, dándole formación humana, integral. Y a eso que yo le he pedido, aprovechen esas oportunidades que lo tienen trancado. Y hoy mismo, firmé un convenio en la zona más vulnerable y más pobre, donde los ricos reciben buena educación, que es la zona de Punta Cana. La iglesia no fue que donó, nosotros vamos a administrar el Politécnico
vamos a gestionar el Politécnico, le hemos dicho al gobierno, asumen ese terreno, le vamos a dar educación pública, que ustedes no van a poner un centavo y no van a pagar a los profesores, y nosotros vamos a mantener los valores, ahí lo vamos a administrar. Y tú sabes cuántas salidas tendrá ese Politécnico, 25 salidas, hasta estudio de avión va a haber ahí, de mecánico de avión, y eso va a ser excelente. Y ya, es decir, ese terreno, si yo me dedicara a venderlo ahora mismo, tiene un valor de 2.000 millones de pesos. Y a mí me vale más la dignidad y el patrimonio cultural de esos pobrecitos 2.000 millones de pesos que se van a gastar y no va a servir para nada, pero para educación va a perseverar con el tiempo, y eso se llama ser iglesia. Muy bien. ¿Qué cantidad de terreno tiene? Ahí va a haber, es la ciudad científica que yo voy a hacer ahí. Ahí va a haber preprimaria, primaria y politécnico. Apúnteme ahí, que voy para allá. A inaugurar. Sí, por ahí. Anita A hacer un paréntesis acá con relación a la educación. Yo estudié en 2 colegios de mi provincia, La Romana, Inmaculado Corazón de María, de las monjas, y el colegio Santa Rosa de Lima, que lo dirige también. Y déjeme decirle que, bueno, quizás por la época en la que en la que estudié, la formación que se nos daba era muy diferente. O sea, la formación. Por la época ella dice, No, pero eso fue ahorita. Eso fue ahorita. Pero muchacha joven. ¿Verdad que sí, cara? No se dejen engañar por esas canas. No. Y a veces, que a veces ahora hay una modalidad, y los hombres también, porque se ponen sus canas y que son gustosos. Son gustosos. Cuidado, a veces te la ponen porque dice que psicológicamente, que no es que la experiencia son interesantes, que los hombres con cara se ponen interesantes. No, son originales. Son originales. Yo creo que son originales, pero hay que revisarla. Adelante, Helsinki. Qué bien. No, pero esa es mi pregunta. Ay, perdón. Porque eso fue un comentario que hice. Pero mi pregunta es, yo escuché en un programa que usted estuvo diciendo que la mata hay que removerla. Porque hay muchas cosas. ¿Le está gustando la removición de la mata? Miren, la mata, yo creo que el señor presidente está regresando a lo que se llama la cara. Ya de gente de cierta edad, de cierta experiencia, aunque cree en la juventud. Pero yo pienso que la experiencia de los errores, las debilidades, el presidente de la República la está fortaleciendo. Y estos 2 años del presidente de la República Dominicana va a ser 2 años de mucha fortaleza para este país. Yo estoy seguro de eso, porque él está poniendo un esfuerzo sobrehumano, mirando que hubo realidades al inicio, debilidades, pero gracias a Dios que ha enfrentado. Y tiene más experiencia ahora. Ha enfrentado con valentía, y estos son los 2 años florecidos de él. Es porque después de 2 años ya termina, ya no puede, si no se modifica la Constitución. Pero él le puso un candado y botó la llave. Botó la llave. Adelante, Helsinki. Señor, en esta ocasión quiero remontarme al 25 de septiembre del año 1963, cuando cayó el gobierno de Juan Bosch. ¿Sí?
No, está bien, sigue. Sí, entonces le decía que quiero remontarme al 25 de septiembre del año 1963, en la caída del gobierno democrático de Juan Bosch, luego de la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo. Sí. En la historia siempre he escuchado que esta caída surge por diversos sectores, dentro de ellos políticos, económicos y el sector tradicional, la Iglesia Católica. Sí. ¿Cuál es su visión de este hecho histórico? Miren, lo que hay que analizar es lo siguiente. Ustedes saben que de 1930 hasta aproximadamente en el 1962, que fue la muerte del tirano, el país no vivió un proceso democrático. Y con la muerte de Trujillo comienza el primer proceso democrático en este tiempo, que fue la elección y la formación del partido PRD, y ganó unas elecciones con bastante voto. Él comenzó ciertas reformas que fueron positivas, por ejemplo, la reforma agraria, reforma a nivel económico, medidas económicas que estaba surgiendo en Cuba, el comunismo y otras realidades de América Latina, y eso se vio con cierta sospecha. ¿Usted habla del doctor Joaquín Balaguer? No, de Juan Bosch, me dijo. Entonces, sectores de poder, sectores fácticos, que no simplemente fue la iglesia, porque la iglesia, si ve la cosa con claridad, pero hay sectores fácticos y económicos, principalmente económicos, ven en juego sus intereses, y las Fuerzas Armadas, porque esto fue un asunto de las Fuerzas Armadas, porque si las Fuerzas Armadas se unen en un país y los guardias que tenían tanto poder en este tiempo, aquí no se produce un golpe de Estado, porque en sí, el profesor Juan Bosch, él hizo su estructura de pensamiento. Ahí tenemos el fruto del PLD. Sí, el PLD es la trayección del bochismo. Y no hubo ningún tipo de comunismo. Ellos no entendieron en aquel tiempo al profesor Juan Bosch. ¿Por qué? Porque había lo que nosotros llamamos resistencia al cambio. Y para una democracia madurar, tenía que suceder eso. Igual que Judas Iscariote. Ejemplo, alguien tenía que morir, entregar a Cristo. A Juan Bosch le tocó esa carga para comenzar el proceso democrático e ir madurando. Después, en 1976, vinieron una elección que ganó Joaquín Balaguer, y durante esos 12 años hubo luces y sombras. Monseñor, perdón, siempre que nosotros mencionamos al doctor Joaquín Balaguer aquí, siempre decimos, ido a destiempo, padre de la democracia. ¿Usted sabe por qué? Porque ido a destiempo. Y padre de la democracia, porque usted sabe, lo declararon así, después de tanto adversarlo, lo declararon así. Sí, pero son circunstancias. Mire, las situaciones hay que analizarlo. La historia, a veces hay que analizarla con pinza. Porque en el gobierno, 12 años de Balaguer, yo sé que hubo mucha oscuridad, vamos a decirle así, y muchos jóvenes perdieron la vida. Pero cuando en un pueblo amanecen 5 jóvenes muertos, atracos, secuestros, tiene que haber un Estado de Derecho que ponga orden en la casa. Pero matar gente, no, eso no se puede permitir. Tenemos otra pregunta. Y la muerte de un ser humano no se puede hacer. Hay que buscar otro mecanismo legal
pero la vida humana está encima de cualquier criterio. Charlie, corta, porque estamos finalizando casi, pero me gustaría, y Monseñor tiene también otro compromiso, entonces no vamos a abusar. Adelante. Monseñor, quiero que se lleve más que una pregunta eso. No sé si podría yo, que estoy en la capacidad de sugerirle. El presidente Luis Abinader sin duda es un gran presidente, solo que tendría que coronar a David Collado, a Alfonso Reyes, en todos los ministerios. Sin embargo, yo quisiera que usted, como amigo, se llevara esta propuesta de analizar. Primero, crear el Ministerio de la Familia y disolver el Ministerio de la Juventud, Ministerio de Cultura y Ministerio de la Mujer. En eso, el Ministerio de la Juventud, llevarlo al Ministerio de la Familia, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Familia, y el de Cultura, entregárselo al MINER, o sea, es decir, el Ministerio de Educación. Por la sencilla razón de que eso es un lugar para nombrar a personas. No se ha encontrado ningún aporte. Vuelvo a los jóvenes, por ejemplo. ¿Qué impacto hace el Ministerio de la Juventud a los jóvenes? Es una propuesta que tú estás haciendo. Una propuesta. No, pero es una propuesta que ya está. Sí. Incluso esa propuesta que él está diciendo Mira, ya está. yo pienso que se ha analizado el Ministerio de la Familia, claro, y que la juventud sea un departamento de... Es decir, que en otros países existen, pero el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud, hay muchos factores foráneos que influyen. Y ahí ya hay un planteamiento que hay que analizarlo fríamente. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer es la moda que hay, es de promover la mujer. Sí. Y ha hecho mucho bien. Ha hecho mucho bien porque la mujer se ha empoderado en su función. Pero lo ideal es que exista un solo ministerio que cubra a la mujer, que cubra a la juventud. Pero ya en el Ministerio de Cultura es un poquito delicado, porque la cultura de los pueblos es la forma y la expresión de la vivencia, porque no es simplemente ya el Ministerio de la Cultura, es el mundo intelectual, es el mundo de la expresión cultural de los pueblos, del arte, la arquitectura antigua, mantener los monumentos. Es decir, que si un pueblo quita el Ministerio de Cultura, hay problema. Los demás países nos van a llamar ignorantes. Así es. Adelante, Susalí. Sí, cuando usted estuvo expresando de que nuestro país estaba listo para recibir mujeres que pueden ser presidente, yo estuve leyendo en los comentarios que Yadira Marte le estaba aplaudiendo esa iniciativa. Entonces yo me preguntaba, ¿usted tiene alguna candidata mentalmente? No tengo. ¿Y ese gancho, monseñor? No. Yo sé, por ejemplo, ya muchas mujeres han sido senadoras, han sido diputadas, claro, han sido alcaldesas, hoy vicepresidenta, hoy tenemos una ministra de Interior y Policía. Ya dar el paso, eso no es nada. Es decir, si hay mujeres y sepan, va a haber mujeres tiradas a la calle. Sí. En las elecciones que vienen hay 2 o 3 mujeres que van a tirarse. Vamos a ver si a los hombres se les aprietan los pantalones. ¿Cuál sería el perfil que usted consideraría? No, entonces primeramente ética, profesional, y que sepa hacia dónde va el país, que tenga una idea de Estado y de nación. Yo tengo una pregunta. ¿Hay aportar algo rapidito? Sí, no, y en base al mismo tema, siendo este un país machista, ¿usted cree que estamos preparados? Sí, hombre, estamos preparados. No, fíjense bien, eso es machismo en toda América Latina. Eso pasó. Ya ideológicamente el dominicano, machismo hay en asuntos de enamoramiento, pero no. Y además la mayoría de los hogares, monseñor, no para la candidatura, monseñor, en la mayoría de los hogares, en los sentimientos que existe eso, y los celos, que hay que tenemos que ir creciendo un poquito. Y en la mayoría de los hogares, las que mandan son las mujeres. Al final, de eso. Y ya los hombres cocinan y todo, cambian pamper, de todo. La voy a recibir la llamada ahora mismo. Le voy a dejar una pregunta en el aire nada más a monseñor antes de canción de recibir la llamada, ¿verdad?
antes de recibir la llamada. Por favor. La recibo ahora, la recibo ahora. Adelante, buenas. Estas son las mañanitas. Oh, mi hermano Sena. Sí, adelante. ¿Desayunó, hermano Sena, ya? Sí, ya cené. Adelante, hermano. Sobre los partidos políticos, creo que hay un problema de sociedad en la política y es que para una persona conseguir un empleo, lo mismo que piden es que sea bachiller. Sin embargo, para ser senador, diputado, alcalde, regidor, no necesita experiencia. Dios mío, padre. La preparación debe ser cambiada necesariamente. Sí. Sí, sí. ¿Y tu propuesta? Sí. Al Ministerio de Obras Públicas. ¿Por qué digo esto? De la manera que un padre lleva a un niño a una estancia de 7:30 de la mañana y lo busca a las 5 de la tarde, ¿por qué yo no puedo llevar a mi viejo, llevarlo al centro geriátrico, que no atienden, me lo medican, aunque yo lleve mi medicamento, pero lo busco en la tarde? Creo que los centros geriátricos, muy buena idea. en los asilos deben de funcionar mejor. Sí. Que como están ahora mismo. Sí. Fíjese bien, Sena, esa pregunta parece como que te la dije. No, pero comenzando por la última de los adultos mayores. Yo le llamo adultos mayores para no llamarlo ancianos, adultos mayores. Esa experiencia la hemos empezado aquí. Aproximadamente tenemos más de 30 en la higuera de unas hermanas religiosas que van desde la mañana. Le damos la comida, juegan dominó, y en la tarde, ya a las 5, la familia lo van a recoger. Así que gracias a Dios, que esa es una idea muy buena. Brillante. Sobre la preparación de los candidatos a ser senador y diputado, fíjense bien, estamos en un sistema democrático. Y un sistema democrático no mide. Es decir, lo ideal es que mida la capacidad, pero son la gente que elige su persona. Si ven una persona que reúne las condiciones, que aunque no sea un intelectual, y la gente vota por él, hay que respetar la voluntad del pueblo. Tenemos otra pregunta y adelante, buenos días. Estas son las mañanitas. Oh, adelante, Sena. Necesariamente tiene que prepararse, pues entonces vamos a seguir más siempre, sin ánimo de acondicionarle. Sí. ¿Hasta dónde va a llegar el país con tantos partidos políticos? Porque si un dirigente no puede converger por la razón que sea en ningún político actual, partido actual, entonces se va y forma uno. Al final, ese partido no llega, pero apoya a un candidato que llega y mantiene su personalidad jurídica. ¿Hasta dónde llegaremos? ¿Hasta dónde la democracia permitirá esa cantidad de partidos políticos? Gracias, Sena. Yo pienso que hay una estructura legal que se aprobó. Pienso que hay que crear un protocolo para eso, pero hay que modificar la Constitución sobre la creación de los partidos políticos. Ya hay una ley creada, la Junta Central Electoral, hay que leerla y a ver qué aporte se puede hacer para reducir un poquito la cantidad de partidos políticos, porque hay bastante partidos políticos. Estamos como en los años 80. Sí. Oye, obispo, que usted tenía una orquesta de merengue, entonces usted me contrataba a mí como cantante de la orquesta de merengue, yo pegaba 2 canciones, entonces yo me iba y formaba una orquesta yo. ¿Usted me entiende? Y así se fueron creando muchísimas orquestas en la época de los 80. Nos quedan 2 preguntitas, la tuya y la mía, y ya ahí terminamos. Adelante. De lo que estaba diciendo el caballero, es muy razonable porque, por ejemplo, en estas últimas elecciones yo vi que estaban los principales partidos y muchos partidos aledaños, y al final se unieron con los otros partidos. O sea que al final, esa es la idea. si llega al final, o sea, si como quiera vamos a estar juntos.
Bueno, pero O sea, es que se de está perdiendo todo. regularizar Por eso decía el Es una obispo pérdida. hace un momento que la democracia hasta cierto punto está secuestrada. Buenos días, estas son las mañanitas. Adelante. Buen día. ¿Se cayó? No, yo creo que la tenemos ahí la llamada. Ok, se cayó. Ok, yo quiero hacerle una pregunta y la relaciono precisamente con la labor que viene haciendo o que está haciendo una dama al frente de Interior y Policía. Pero la pregunta mía la quiero entrelazar con algo que usted en su momento también ha externado su queja y la relaciono con el ruido. El ruido. Sí. La Romana, así como Higüey es una ciudad que genera mucho ruido, la Romana es inquietante el ruido como tal y a veces nos quejamos de que bueno, la ministra toma ciertas medidas y qué sé yo y que lo otro, pero real y efectivamente vivir en paz con tranquilidad es importante. ¿Hasta qué punto usted realmente levanta la voz en contra del ruido? No, mira, el problema va a ser un problema de futuro. Aquí se va a producir una gran enfermedad con el problema sónico del oído. Porque, primeramente, tienen que existir controles. El que quiera tener un colmadón debe colocar y lo hay para que ese sonido no brote hacia afuera. Porque tú puedes tener el que quiera escuchar música a todo lo que da, pero que se tranque y que haya cierta seguridad. Lo segundo es que no hay derecho que una calle de un pueblo tú no puedas cruzar porque hay 20,000 motores, 20,000 vehículos y que tú cierres una calle. Y eso generalmente en todos los pueblos de la zona turística. Y eso te da un indicador de la movilidad económica de estos pueblos que gastan mucho dinero porque cobran cada 15 días, el hotel le paga y la gente se divierte. Yo pienso que hay que darle educación del ahorro. No hay educación del ahorro. Y eso es una misión de la sociedad, del Estado, y poco a poco ir tomando conciencia. Pero la medida de los ruidos y todo eso apoyamos a la ministra Faridi, es decir, que la vida, hay bares que cierran a las 5 de la mañana y hay controles de eso. Yo sé que es un cargo caliente porque primeramente no es simplemente el ruido, sino hay muchos intereses económicos detrás de eso. Y no simplemente la bebida, porque detrás de la bebida está el microtráfico, la droga. Hay una cadena de negocio, el que vende hot dog, el que vende sándwich, el que vende pornografía, prostitución. Es decir, una cadena de negocio que hay detrás de todo eso. Yo pienso que en eso hay que ser radical. En Estados Unidos hay pueblos que dicen, el estado, a las 8 de la noche ya no hay más bebida. Y tú vas a otro estado y amanecen. Bueno, Nueva York no duerme. Pero tú te vas a un estado cercano, ya tú no encuentras una gente en la calle. Hay que tomar medidas. Sí, yo voy de acuerdo que la gente se divierta, baile, pero no una cosa exagerada. Hay que colocar, como le dije al principio, controles. Y los controles lo colocan las autoridades. Es decir, mire, hermano, ya son las 2 de la mañana, ese bar usted lo tiene que trancar, porque usted tiene vecinas, tiene personas que tienen que levantarse temprano a trabajar, y si usted quiere amanecer, colóquele un sistema que lo hay, que el sonido no salga hacia afuera. Sí, qué bueno. Pero, Qué bueno. Pero aquí, a 90 millas de aquí, de Puerto Rico, tú no puedes pitar bocina en la calle. No.
Está prohibido. Eso está bien, porque aquí no se toman ese tipo de medidas. Decía Héctor Lavoe que la calle es una selva de cemento, y aquí se practica eso. El ruido que tú hablabas ahorita es de las calles prácticamente, motores sin mofle, carro chatarra, la tocadera de bocina, el smog, todo eso está matando al dominicano a plazo, poco a poco. Y hay que comenzar a civilizarse, hay que educarse, la gente no puede vivir como chivo sin ley. Una cosa, ya. Ayer yo estuve cuidando a mi madre que está delicada de salud y pasó un musicón a todo lo que hay, se parqueó frente a la casa. Mi mamá me decía, pero ¿y esa bulla? Entonces hay que tener respeto también por las personas que hay en muchas más casas con situaciones que no pueden escuchar el ruido tan alto. Y eso yo creo que es muy importante que... No, el problema es que no podemos vivir barbaridades. Hay vivir con cierto grado de civilización, porque un pueblo es un pueblo de derecho. Y por eso existen las leyes y las estructuras jurídicas para tomar medidas. Es decir, no podemos tener leyes por tenerlas. Lo que hay que aplicarlas. Y si aquí se aplican las leyes, esto se arregla. Hay control. Monseñor, tenemos una llamada, vamos a recibirla. Adelante. No lo quieren dejar ahí. Usted ve que tenemos audiencia. Se lo han dicho allá en Higüey, ¿verdad? Sí, me lo han dicho. Okay. Buenos días, estas son las mañanitas. Adelante. Señor, los diáconos estamos muy de acuerdo con este tema que usted ha dado. Estamos todos oyéndolo y usted sabe que es muy bienvenido aquí a La Romana. Qué bueno. Y de parte del diácono Reinaldo y todo lo demás, le damos bienvenida hoy aquí en este programa que es su emisora. Él tiene una actividad hoy. Y en la noche vamos a estar con usted. Que Dios le bendiga mucho lo que vemos. Bien, qué bueno. Gracias, Reinaldo. Gracias. Reinaldo, tenemos otra llamada. Vamos a recibirla. Adelante, buenos días. Estas son las mañanitas. ¿Aló? Sí, buenas, adelante. Amén. Yo entiendo que, como dice nuestro obispo, hay que educarse, la educación sobre todo. No tomen payacarse, ya, no tomen de los tiempos de los indios, tenemos que educarnos. Bendiciones para nuestro querido obispo, el programa. Muchas gracias. Miren una observación. El problema es que la República Dominicana a veces queremos estar más avanzados que los países europeos en idea y en moda. Van por allá, ven por internet, lo quieren traer para acá. Y los gobiernos tienen que tener ciertos controles. Inclusive hay muchas ideologías, comenzando por la expresión religiosa, que no están de acuerdo con nuestra cultura. Yo sé que tenemos libertad de culto, pero hay religiones que no se pueden permitir en República Dominicana. ¿Por qué? Porque no van de acuerdo a nuestra costumbre. Obispo, no van de acuerdo a nuestro estilo de vida. Yo quiero hacerle una pregunta en función de eso. A propósito de una mezquita que se ha estado construyendo en el área de Punta Cana, que tiene que ver con el Islam y con todo ese tipo de cosas. ¿Cuál es su opinión a propósito de eso? Mira, en la vida todo tiene su estructura legal. Si el gobierno permitió que eso fuera legal, ya es un asunto de gobierno. Es decir, pero ese estilo de religiones que han penetrado en República Dominicana, no hablo del Islam, porque el Islam hay gente con cierto sentido honorable, no podemos negar, pero también son religiones que no están de acuerdo con nuestra cultura. Y ningún dominicano puede tener ideología de islamismo, ninguno, si no es penetración de otra cultura. Mucho más, seguimos siendo tendencia. Estas son las mañanitas hoy. Tu día inicia con emoción.
De lunes a viernes por Horizonte 104.3. Los verdaderos creadores de la opinión.